¿Qué es lo que ha pasado en México? Esto luego de los hechos ocurridos en Jalisco tras el operativo en el que falleció Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, identificado de hecho como el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la información difundida, el 22 de febrero se registró un enfrentamiento entre fuerzas del ejército y presuntos integrantes del grupo criminal en Jalisco. El líder habría resultado herido y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México vía aérea. Tras el operativo se desató una ola de violencia en distintas regiones del país. Las autoridades reportaron más de 250 narcobloqueos y ataques en al menos 20 estados, incluyendo la quema de vehículos. Además, se confirmó la muerte de 27 agentes de seguridad federal. Se desplegaron 2.000 militares adicionales en la zona occidente del país para intentar contener estos disturbios. Bueno, sin duda las alertas también se desataron a nivel internacional por esta gran noticia que se conoció este domingo y por supuesto el número de muertos que se conocen. También se habla acerca de la captura de 70 integrantes de esta banda, Jalisco Nueva Generación, y también la suspensión del transporte público, las clases en las zonas afectadas fueron algunas de las medidas que se tomaron. En total fueron 16 los estados que estuvieron en esta situación compleja y en alerta también derivado de la caída de Nemesio Cervantes, alias El Mencho. Vamos a hablar sobre esta situación que puso obviamente en jaque la situación y sobre todo que marca uno de los golpes más fuertes hacia cárteles de droga mexicano en los últimos años. Estamos ante una situación en donde la violación sistemática a lo que estipula la norma jurídica es lo evidente acá en el territorio mexicano. Tenemos un país muy fuerte, muy consolidado en materia de cómo su estructura legal se plantea como una obligatoriedad para todos y cada uno de sus ciudadanos. México ha pasado por momentos muy complejos en su política y este es justamente uno más que se suma a la lista de todos estos espacios en donde se ha requerido de un enfrentamiento que lamentablemente deja pérdida de vidas humanas, familias enlutadas, porque tuvieron que combatir de frente a ese mal de este siglo llamado grupos de narcotráfico. Jalisco Nueva Generación ha tenido una característica y es justamente su forma violenta en cómo acciona. Y al conocerse de este trabajo de inteligencia que permitió a las autoridades copar a este líder que naturalmente tenía mucho tiempo de ser no solo perseguido por Estados Unidos, sino que incluso también por el gobierno mexicano, incluso tenía una pues capacidad muy grande de poner en jaque a las autoridades con los movimientos que tenía gracias a esa capacidad ilimitada de recursos que manejaba en ese territorio mexicano. Aún así, permitió que naturalmente las autoridades lograran ubicarlo, lo coparan y cayó herido en esa refriega, en ese intercambio de disparos. En ese traslado hacia un centro de recuperación de la salud, pues pierde la vida y es ahí donde se activa todo el esquema de lo que pudimos ver a través de la señal de TN23 y lo que usted se enteró con esa cobertura que tuvimos con nuestros corresponsales allá en México. Lamentable la situación y hoy, pues obviamente ha sido un día de tensa calma. Vea usted el antónimo que yo le presento aquí, tensa calma, porque realmente no se sabe qué va a suceder en las próximas horas, si va a haber una reactivación de la violencia que de verdad puso en gran problemática a esa población, no solo nacional, sino que también muchos extranjeros que disfrutando sus espacios de paseo en territorio mexicano tuvieron que enfrentarse ante este miedo terrible que generan estos enfrentamientos. Temor, desacierto, un silencio ensordecedor es el que se vive ahora no solamente en México, sino en las fronteras. Y sabemos que es nuestro país hermano. Guatemala, sabemos que también somos un corredor del narcotráfico. Y es por eso que no vamos a hablar solamente de la seguridad nacional, de seguridad local. Aquí también se puede abordar el tema de la seguridad regional y cómo entre autoridades deben velar por esto, porque sabemos lo que significa también la caída de un líder como el que ya falleció y la reestructura, la toma de territorios. Esto representa un grave peligro no solamente para México, sino también
para las fronteras y tantos puntos ciegos que nosotros tenemos en Guatemala, que definitivamente ya las autoridades han puesto cartas en el asunto. Sin embargo, sabemos que se deben unir fuerzas. Fernando, ¿cuáles son las entidades? ¿Cómo se podría llevar a cabo un plan de seguridad efectivo para evitar que más vidas puedan ponerse en peligro después de esta reestructuración del cártel Nueva Generación? Bueno, la comunicación entre el gobierno de México y el gobierno de Guatemala realmente es muy eficiente y se han dado, por supuesto, los espacios de incursión del cartel Jalisco Nueva Generación en territorio guatemalteco. Específicamente lo conocimos, se recuerda usted, el año pasado con la cobertura que TN23 generó, Claro. los análisis que realizamos aquí en A la Medida de lo sucedido no solo en Huehuetenango, sino en la parte de San Marcos también. Definitivamente la frontera con México es porosa y tiende a generarnos una problemática en Guatemala porque se deben activar todos esos mecanismos y logística por parte del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil en conjunto con esa comunicación permanente que tienen con las autoridades policiales y castrenses de México. Definitivamente lo que plantea Jamie es una realidad. Puede darse ese traslado de el cartel Jalisco Nueva Generación hacia Guatemala en algún punto. Claro que sí, los puntos ciegos son demasiados. Y la extensión territorial que se maneja en la frontera sin tener el 100% de cobertura, naturalmente permite este tipo de debilidades. Lo importante es que las autoridades guatemaltecas ya han generado su información pública y naturalmente están activas desde el momento en que supieron del primer enfrentamiento para evitar que eso se dé en esa frontera que divide Guatemala con México. Me sorprendía a mí decisiones y medidas de alerta que tomaban algunos países. Por ejemplo, Costa Rica decidió establecer una alerta especialmente con el ingreso de mexicanos, también reforzar las fronteras por, obviamente, el traslado que se pudiera dar de integrantes de este cártel buscando refugiarse en otros países. Guatemala también tiene que ir reforzando y sobre todo manteniendo esa alerta porque este movimiento y desplazamiento se puede dar. Aquí hay una duda muy constante y creo que también va a ser el principal desafío tanto de las autoridades mexicanas como del resto de autoridades que están en la región para aprovechar este momento donde no se sabe qué va a pasar con este cártel porque hay varias vías. Una, que un cártel que sea diferente puede ocupar el espacio de Jalisco Nueva Generación, pero que lo puedan neutralizar o lo puedan ubicar, que va a ser importante. Y otra será la reorganización que pueda tener el mismo cártel de Jalisco Nueva Generación, porque hay 3 cabecillas que están como los siguientes en el poder y que podrían entonces retomar el control y entonces el cártel no puede morir. Y esto creo que la historia lo ha ido desencadenando porque de hecho el Mencho en 1990 inició en el cártel del Milenio, que por cierto de ahí fue como él inició con este mundo de las drogas. Y después cuando se da la caída por el máximo líder de este cártel, ese es el cártel, lo que sucede es que va desapareciendo, se va debilitando y surge Jalisco Nueva Generación, que son 2 escenarios que podemos ir viendo y que son escenarios que al final también las autoridades tienen que ir tomando como un plan estratégico para poder de esta manera continuar con esos ataques y sobre todo debilitamiento de las estructuras del narcotráfico, que creo que es un fenómeno muy interesante de analizar también. Yo creo que la palabra aquí, Jamie y Sandy, es reacomodo. No sé qué opinas. Definitivamente. Aquí sabemos que lo único que cambian son los protagonistas. Esta estructura va a continuar. Si no es el cártel de Jalisco Nueva Generación, será otra, pero sabemos que de una u otra forma el narcotráfico no cesará, solamente cambian los protagonistas. Aquí el detalle es cuántas vidas va a costar. ¿Realmente vale la pena esta pelea, esta disputa de territorios? Pasa una factura muy alta, no solamente en México, en Guatemala como corredor, como bien lo mencioné al principio, sino que también estamos ligados con Sudamérica. Creo que se necesita de la unión y de la fuerza internacional para poder establecer un plan y poder cesar o al menos mermar un poco dicha situación. Creo que uno de los puntos más importantes ahora es conocer cuál es la reacción en un corto plazo del gobierno dirigido por Claudia Sheinbaum y con esto saber cuál va a ser la política de desarrollo en materia de la ubicación, la inteligencia aplicada para la ubicación de quienes puedan ser los nuevos cabecillas del cártel. Hay que tomar en consideración, como bien dice Jamie y Sandy, aquí solo es un reacomodo, es un cártel muy poderoso que realmente no creo que desaparezca ni en un corto ni en un mediano plazo, mucho menos, sino que
las nuevas cabezas, los nuevos líderes estarán ya buscando si se hace por la vía tranquila o si se va a hacer por la vía de la complejidad del enfrentamiento, porque que ha sido una de las eso características, es lo ¿no? que ha caracterizado justamente siempre a estos cárteles. Y me llama la atención porque imagínense, 15 años lleva desde el 2010 que fue fundado este cártel por parte de El Mencho y ha estado funcionando y sobre todo ha sido considerado como uno de los máximos líderes y sobre todo este cártel, la fuerza que ha cobrado porque no solamente es poder distribuir la droga a la región, a Estados Unidos, sino incluso a Australia, donde ha iniciado con metafentaminas, cocaínas y últimamente el tema del fentanilo, que ha sido una de las drogas que también se le ha apostado mucho por la expansión y por cómo se ha ido generando y los efectos que va teniendo también en las personas. Entonces, creo que por esta fuerza que tiene, la estructura muy bien organizada que ha presentado también Jalisco Nueva Generación, el poder que ha tenido tanto económico, en armamento y sobre todo la cantidad de personas, creo que va a ser importante darle el seguimiento y sobre todo también que va a ser un tema que Estados Unidos probablemente también le interesa muchísimo porque ellos de hecho los catalogaron como una organización extranjera terrorista a Jalisco Nueva Generación, así está establecido y bueno, probablemente tampoco se van a quedar quietos, ¿no? Vamos a ver cómo va manejándose este tema en los próximos días. Definitivamente el reacomodo de las fuerzas que dirigen a este cártel van a querer imponer todo el trabajo que desean pues que se mantenga y lo innovador que traigan en materia de cómo llegar a su mercado más importante, que es Estados Unidos, pues naturalmente será la agenda permanente para los nuevos cabecillas. Mientras tanto, nuestra solidaridad con el pueblo mexicano por todo lo que ha estado viviendo en este fin de semana tan desolador y por supuesto desde este hermano país suyo, Guatemala, estamos pendientes de poder comentar a través de programas como La Medida y canales como TN23 lo que acontece en nuestro país hermano México. Así que esperamos que todo esto pueda encontrar un orden y sobre todo el respeto y la imposición de la ley ante estos grupos. Una guerra de poder que definitivamente esperamos no siga cobrando vidas inocentes.